Dignos oyentes, tengan ustedes muy buenos días. Acompáñame a la verdad en el derecho. Los saluda la abogada Patricia Elizabeth Goicoechea Cortés, socia del Estudio Jurídico Goicoechea. En esta oportunidad vamos a analizar el derecho a la libertad de la persona y su protección mediante un proceso constitucional denominado habeas corpus. El tema de hoy se titula el habeas corpus y las garantías constitucionales. ¿Qué es el habeas corpus? Es un proceso judicial de carácter constitucional que tiene como finalidad defender la libertad de la persona y los derechos fundamentales, conexos ante violaciones o amenazas de violación por parte de una autoridad o de un particular. Lo expuesto al amparo del artículo 200 de la Constitución Política del Perú y el artículo 25 del Código Procesal Constitucional. ¿Cuál es el objetivo del habeas corpus? Es un derecho fundamental y a la vez una garantía constitucional que tutela el derecho a la libertad de la persona que ha sido detenida de manera arbitraria. Estimado público, ¿cuál es el objetivo del habeas corpus? Es un derecho fundamental y a la vez una garantía constitucional que tutela el derecho a la libertad de la persona que ha sido privada de ella y atenta contra las garantías constitucionales o judiciales, o esta detención se realiza de manera informal, ilegal y se hace cada día más larga. Digna asamblea. ¿Qué derechos tutela el habeas corpus? El habeas corpus tutela dos derechos fundamentales: el derecho a la libertad individual, relativo a la libertad de movimiento, es decir, que ninguna persona puede ser objeto de detenciones arbitrarias, y el derecho a la integridad de la persona, es decir, que ninguna persona debe de ser víctima de daño contra ella, ya sea por lesiones, tortura o muerte. Estimados amigos, ¿cuál es la finalidad del habeas corpus? Es el restablecimiento de la libertad de la persona vulnerada o amenazada, es decir, que todo vuelva a su estado anterior de la privación de la libertad de la persona. Acá no se puede permitir que el derecho constitucional a la libertad individual sea vulnerado. Se debe detener. Si existe alguna amenaza, se debe de poner fin a esta afectación. Es necesario poner en conocimiento de la Asamblea que en la audiencia de habeas corpus no se trata de verificar si existe responsabilidad penal a favor de la persona de quien se impone. Lo que se trata es de determinar si existe alguna violación o amenaza al derecho de la libertad de la persona. Si esto se comprueba, se ordena de inmediato que todo vuelva a su estado anterior. Decoroso público. ¿Cuáles son las características generales del habeas corpus? Su variedad. Goza de un procedimiento rápido, inmediato, fulminante, bajo responsabilidad de los jueces. Subsidiariedad. Al no haber ningún método o al haberse agotado todos los métodos para ejercer la defensa del derecho a la libertad de la persona vulnerada o amenazada, el habeas corpus se convierte en el único método para poder ejercer el derecho de la libertad de la persona vulnerada. Informalidad. A través de este proceso, lo que se trata de verificar es si ha existido una violación al derecho de la libertad de la persona. Por ser este un proceso sumario, debe de ser lo menos complejo posible, ya que en juego está la libertad de un procesado. ¿Por quién puede ser interpuesta la demanda de habeas corpus? Puede ser interpuesta por la persona misma, por otra persona a su favor, sin necesidad de tener su representación o la firma de un letrado. No se paga tasa judicial. Y también puede ser interpuesta por la Defensoría del Pueblo. Lo expuesto al amparo del artículo 26
del Código Procesal Constitucional. Estimada audiencia, ¿cómo se puede presentar la demanda de habeas corpus? Se puede presentar por escrito o oralmente, por medio del correo o utilizando los medios de comunicación electrónicos o alguno afín. Si la demanda se interpone de manera oral, se debe de levantar una acta ante el juez o el secretario, con la única finalidad que exponga los hechos de manera ordenada, objetiva y veraz. Lo expuesto al amparo del artículo 27 del Código Procesal Constitucional. Amigos, ¿cuál es la competencia del habeas corpus? Según el artículo 28 del Código Procesal Constitucional, manifiesta que la demanda de habeas corpus se debe de interponer ante un juzgado penal sin observar el turno. ¿Y cuál es la función que cumple el juez de paz? En el artículo 29 de nuestro Código Procesal Constitucional determina que si la afectación al delito de la libertad se ha realizado en un lugar diferente, lejano o de difícil acceso, donde el juzgado tiene sede en el cual se interpuso la demanda, éste ordenará de manera perentoria e inmediata al juez de paz del distrito donde se encuentra el detenido que de manera rápida y bajo su responsabilidad y en el día se apersone a verificar si existe o no la vulneración del derecho a la libertad de la persona. Al comprobarse ello, se tomarán las medidas respectivas para cesar esta afectación. Notable asamblea. ¿Cómo es el procedimiento para el habeas corpus? Se da de dos formas. En caso de detención, interpuesta la demanda ante el juez penal, éste debe de manera inmediata y en el día solicitar a la autoridad pertinente que presente al detenido y que narre los hechos. Comprobado el juez que existe afectación al derecho a la libertad de la persona, ordenará de manera inmediata la libertad del detenido, sin necesidad de comunicar a los responsables. Posteriormente, llamará a los responsables para que narren los hechos y resolverá de plano. En caso de lesión a otros aspectos a la libertad de la persona, el juez penal llamará a los responsables para que narren los hechos y resolverá en el término de un día natural. Me despido, no sin antes desearles que pasen un lindo día. Los invito a suscribirse a su canal y visitar nuestras redes sociales en Facebook, Instagram. Nos ubicas como Patricia Goicoechea Cortés. En YouTube difundimos el programa La Verdad en el Derecho y nos ubicas como Patricia Goicoechea Cortés. Y en TikTok nos ubicas como Estudio Jurídico Goicoechea. Nos puedes visitar en nuestras dos sedes, tanto en Pacasmayo como en Chiclayo. Adiós, amigos.